sé tocar el himno nacional por una flauta y en ese momento me llevaron a mí o al batallón a tocar el himno nacional con mi flauta frente a toda una compañía. También muy pequeñito, de alguna forma, a mí me llevaban al batallón y me ponían el camufladito para ser el soldadito y de alguna forma instituyó para que mis valores desde chiquito, para que yo hiciera parte de la institución. Bueno, eso estamos hablando cuando yo tenía unos 4 o 5 años quizás. Alonso creció en una familia muy cercana al Ejército Nacional. Algunos de sus familiares hacen parte de la institución y por eso desde niño estuvo en todo tipo de ceremonias militares para algún día convertirse en general, coronel o mayor. A sus 13 años ingresó a un colegio militar y allí vivió lo que es ser un soldado, cuando aún era menor de edad. A los chicos que están en un transición o en un primaria, los van perfilando a instituirles estos valores de la institución militar, lo que es llegar a las 6 de la mañana a cantar el himno nacional, a recibir órdenes de un militar en camuflado o a empezar a recibir sanciones disciplinarias, lo que comúnmente en la vía militar se llama el volteo. Era muy chistoso ver a los chicos de transición haciendo flexiones de pecho porque no iban a formación y todo eso. ¿Qué es lo que pasa en los colegios militares? Entonces, en una época primaria, preescolar, empiezan pues, los chicos a tener estos valores de un octavo, de un sexto a un octavo, la intensidad militar es un poco más fuerte, ya empiezan a adquirir más valores, ya los hacen tener como un tipo de uniforme más militar y finalmente, como lo contemplaba la ley en ese momento, como lo contempla hoy también, se dice que los chicos de los 3 últimos años de un colegio militar convalidarán su servicio militar y de alguna forma lo que sería el año de prestar servicio militar será dividido en 3 años, donde el joven va a recibir instrucción militar en una unidad militar o en algo parecido los 2 últimos días de la semana, viernes y sábado, todo el día, y durante el año, durante 15 días, los llevaban a algo que se llamaba las campañas, que era que los llevaban a los pelados cada año a una finca ubicada en Melgar, cerca al cantón militar, al fuerte militar Tolemaida, para recibir instrucción militar como si estuviéramos en área. Alonso estudió en uno de los 45 colegios militares que existen en Colombia, con un aproximado de 19.000 estudiantes. Allí, el concepto de educación militar se remite a 3 pilares. Primero, formación física para resistir la guerra. Segundo, moral para tener la fuerza y el espíritu de sacrificio en los combates. Y tercero, preparación intelectual que los civiliza, es decir, lo educa para vivir en sociedad. Los padres de Alonso matricularon a su hijo pensando que esta sería la educación ideal para formar al hombre que querían ver en él. Finalmente, pues, el colegio donde yo estudiara dependiera de la voluntad de mis padres y ellos convencidos de que yo me iba a convertir en un hombre, iba a ser más juicioso quizás entrando en esta institución. El sociólogo, magíster en política social e investigador de la infancia y la violencia, Camilo Bácares, explica que muchas veces los padres matriculan a sus hijos en colegios militares para asegurarse de que se formen bajo un régimen estricto, donde la indisciplina no es una opción. Es como si el ejercicio de las armas, de los uniformes, de las órdenes, se considerara un rito de paso que convierte al inmaduro en maduro, al carente de capacidades en alguien pleno, al niño en adulto, al desobediente en alguien disciplinado. Por eso en muchos casos los colegios militares son leídos como sitios de castigo y de reforma por los padres para los hijos que tildan de incorregibles. Para Alonso, el colegio militar fue algo más que pasar de niño a adulto. Con el tiempo, empezó a darse cuenta que no estaba de acuerdo con muchos mensajes de la guerra. Tengo muy marcada una frase o un cántico que se cantaba ya en el colegio que voy a recitar y es:
sube, sube guerrillero, que en la cima yo te espero, con granadas y morteros. Y aquí tenían variables como a tus novias violaremos y a tus madres mataremos, o tus ojos sacaremos y tu sangre beberemos. ¿Cómo es posible que peladitos de 13, 14, 15 años cantando estas barbaries? En Colombia, la mayoría de edad se cumple a los 18 años. Antes de eso, los niños y jóvenes deben disfrutar plenamente de sus derechos y no involucrarse en una guerra que no eligieron. Entonces, ¿por qué Alonso escuchaba estas canciones a sus 13 años? Para Camilo Bácares, hay un pensamiento contradictorio en la sociedad. Los niños no pueden ser reclutados por la guerrilla u otros grupos ilegales, pero sí pueden acercarse a las filas del ejército. El problema es que los niños hagan parte de organizaciones armadas ilegales y que esa participación sea decisiva para poner sus vidas y sus derechos en riesgo. Contrariamente, está la otra postura, que es permisiva del encuentro del niño con símbolos militares, con un bando de la guerra y con los códigos militares, siempre y cuando esto se lleve a cabo desde el escenario legal o por entes avalados estatalmente. Además, el protocolo facultativo sobre la participación de los niños en conflictos armados de la Convención sobre los Derechos del Niño permite en su artículo 3, parágrafo B, que un adolescente menor de 18 años pueda incorporarse a un ejército siempre y cuando ese reclutamiento se realiza con el consentimiento informado de los padres o de quienes tengan la custodia legal, un permiso. En el colegio militar, Alonso supo que no quería ir a la guerra. Me negué en su momento a aprender a disparar. Nosotros hacíamos polígonos, pero ese es otro también del tema de lo que pasa. Quizás mis compañeros en su momento eso les parecía a ellos un juego, ¿sí? Que eso es lo que también objeté en su momento, porque ¿cómo es posible que un chico de 10 y tantos años con un fusil? Y yo me negué efectivamente a no hacerlo en su momento, pero para mis compañeros eso les parecía como, uy, súper chévere, vamos a ir a disparar, no esperaban el momento cuando nos tocaba ir a hacer polígono. Finalmente, Alonso no prestó servicio militar, pues al graduarse de un colegio militar, sus últimos 3 años de estudio son homologados por este tiempo en las filas como soldado. Finalmente, define su situación militar y obtiene su libreta. Hoy es un abogado profesional que asesora a aquellos jóvenes que se declaran como objetores de conciencia ante el servicio militar. Y desde su labor también repite, una y otra vez, que en los colegios militares la doctrina de la guerra no debe ser enseñada a los menores de edad. Por todo esto, Camilo Bácares concluye que, muchas veces, los derechos de los niños y jóvenes no son respetados. De hecho, hay investigadores que dicen que los niños, en lugar de ser sujetos de derechos, realmente son sujetos de posderechos, o sea, de derechos que no se sabe muy bien quién garantiza, quién protege o a dónde hay que ir a reclamar su cuidado y ejercicio. Y uno de los derechos más importantes es el derecho a la paz. ¡Viene! ¡2, 3, 4!